denunciar la situación o el concurso preventivo y el estado de cesación de pagos, incluso producto de la pandemia. O sea, ¿se acuerdan ustedes que nosotros hemos hablado de la cesación de pagos? Hemos dicho cuáles serían los hechos reveladores, que desde el punto de vista jurídico, pero a la misma vez desde el punto de vista económico tiene otro tipo de implicancias, y acá el legislador estaría contemplando la posibilidad de que un sujeto ingrese, se encuentre en estado de cesación de pagos y requiera o recurra a un proceso concursal preventivo, denunciando la situación de crisis producto de la pandemia. Bueno, esto da la pauta de lo que hemos venido conversando en las charlas anteriores, de que la crisis se expande, digamos, se profundiza y golpea a todos los sectores. Por lo tanto, los sectores afectados durante este tiempo por la pandemia podrán, y por la consecuente cuarentena, lógicamente, porque la pandemia es, digamos, la enfermedad, pero la cuarentena es la consecuencia de la enfermedad, y esto implica de alguna forma la restricción para poder desarrollar actividades. A la misma vez, bueno, la prolongación de los plazos para los deudores que están con incumplimiento de acuerdo preventivo, la prolongación a petición del deudor hasta el 31 de diciembre del corriente año, para cumplir con las obligaciones o por el pago de las cuotas concordatarias, y lógicamente no podía ser de otra manera. Ya lo hemos conversado, sobre esto ya he escrito en alguna oportunidad hace bastante tiempo atrás, y es, digamos, algo que se ha puesto en práctica en el año 2002, la suspensión de los pedidos de quiebra y de ejecuciones de bienes con garantías reales inclusive, porque lo que se pretende de alguna forma es que el deudor pueda reestructurar el negocio, pueda reencauzar la empresa, pueda llegar a algún acuerdo amigable y conveniente para tanto para el deudor como para los acreedores, y seguir lógicamente en actividad. Este es el espíritu de la ley, es el espíritu del legislador, y de alguna forma es lo que, digamos, está plasmado en la ley concursal. Bueno, adentrándonos en lo que sería la clase para el día de hoy, apertura del concurso preventivo. En primer término, refrescando brevemente los conceptos que hemos vertido con anterioridad. En primer término, la presentación en concurso preventivo por parte del deudor requiere del cumplimiento de un recaudo o exigencia sin la cual no hay concurso preventivo. Puede haber eventualmente quiebra, porque hay otros hechos, otras circunstancias que podrán manifestarse, pero si es a pedido del deudor, la exigencia es el estado de cesación de pagos. Entonces, el deudor deberá acompañar la documentación necesaria para acreditar este estado de cesación de pagos, y a la misma vez cumplimiento de los requisitos formales. Estos requisitos hemos hecho alguna referencia en la clase anterior y hemos hecho algunas menciones en relación a esta exigencia. Ahora bien, cumplido que fueren con estos recaudos formales de presentación, ¿qué es o qué paso siguiente es el que sigue a esta presentación concursal? Bueno, hay una actividad judicial. El juez con competencia en materia concursal son los jueces civiles y comerciales. Ya hemos hablado del tema de la competencia. En el caso de la ciudad de San Salvador son los que están, digamos, funcionando allá en la calle Independencia y La Madrid. Son los jueces de primera instancia, que son los que tienen la competencia para entender en el concurso preventivo de los sujetos cuyo domicilio fue de acá, en la ciudad de San Salvador. Entonces, el juez se tiene que expedir
¿qué término hay para que el juez se expida respecto de la presentación en concurso preventivo? 5 días. Este es un término en el cual el juez debe analizar la presentación concursal, el cumplimiento de los requisitos legales por parte del deudor, o sea, de los requisitos legales, me estoy refiriendo a los requisitos formales, y en caso de que el deudor eventualmente no hubiere cumplido con los requisitos necesarios para la presentación, el juez podrá rechazar eventualmente la petición en concurso preventivo, habilitando en este sentido al deudor para que éste deduzca o presente el recurso correspondiente. Bueno, lógicamente los motivos del rechazo pueden ser en virtud de no haber cumplido con los requisitos o las exigencias del artículo 11, o en el caso de encontrarse el deudor en el periodo de inhibición. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros le hemos referido respecto del periodo de inhibición, que es aquel que está mencionado, previsto en el párrafo infin, esto es, en el último párrafo? Les pido por favor a todos, brevemente repasen un poquito la ley, vayan al artículo 59, y ahí van a poder verificar de que el deudor, para poder efectuar una presentación en concurso preventivo, debe haber obtenido resolución de cumplimiento del concurso anterior y haber transcurrido el término de 1 año desde que fue dictada esta resolución. Entonces, vuelvo a insistir con esto. La resolución por parte del juez puede ser en forma de admisibilidad de la presentación concursal, o en forma positiva, o en forma eventualmente negativa, rechazando la presentación en concurso preventivo por estas causales que acabo de mencionar: incumplimiento del requisitos del artículo 11, e inclusive en el supuesto de inhibición del artículo 59. Bueno, les voy a hacer en ese sentido un pequeño agregado o comentario, hasta que no salga esto como ley. Eventualmente es simplemente un proyecto que está tratando el Congreso, pero incluso la situación es de tal gravedad en cuanto a la crisis, que los sujetos que se encuentren dentro del periodo de inhibición, de acuerdo a este proyecto que está tratando actualmente el Congreso, podrán eventualmente requerir una nueva presentación en concurso preventivo. Esto es para que de alguna forma simplemente tomemos conciencia de la gravedad de la situación, de la crisis, cómo está impactando en los distintos sectores que han sido, digamos, los más golpeados por la cuarentena, ¿no? Por supuesto que esta resolución es apelable. Me refiero a la resolución del juez que disponga el rechazo del concurso preventivo, y es apelable por parte del deudor, en la cual el deudor podría eventualmente, hay alguna jurisprudencia capitalina, cuando digo capitalina me refiero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bastante interesante, que de alguna forma flexibiliza y permite que eventualmente en la apelación se acompañen algunos instrumentos, alguna documentación que le hubiera faltado al deudor, y otra jurisprudencia se ha inclinado por el rechazo al decir que el deudor debió ser, digamos, preciso, debió ser, ajustar su presentación a las exigencias que tiene previsto el artículo 11, y por ello se debe rechazar la presentación incluso en el supuesto de apelación. Esto simplemente para que lo tengan en cuenta. Yo me inclino más por la solución que facilite el concurso preventivo. Incluso lo he escrito a esto también, con algún beneplácito por algunos sectores de la judicatura, en el sentido de que el concurso preventivo es un instrumento a disposición de todos los sujetos: consumidores, cuentapropistas, aquellos sujetos que no están obligados a llevar contabilidad, esto es los profesionales
de cualquiera, digamos, materia que no lleven la profesión en forma de empresa. Recordarán ustedes, y si no lo podrán ver en las charlas anteriores, de que yo me he referido puntualmente a la empresa, la actividad económica y el desarrollo de la actividad profesional. Esto para que tengamos en cuenta y distingamos cómo funciona esto respecto de cada uno de los sujetos. Bien, en el caso de que el deudor hubiera acompañado los requisitos previstos en el artículo 11, o que no habiéndolo acompañado el juez entienda de que es oportuno, que es conveniente, que es viable disponer la apertura del concurso preventivo, esa resolución, bueno, cumple con algunos recaudos de... ¿En qué consisten estas exigencias? Bueno, en primer lugar, la declaración del concurso preventivo del sujeto que ha requerido con la individualización del nombre completo de la persona, con, si fuera una persona humana, con el correspondiente DNI, y si fuera una persona jurídica, qué tipo de sociedad es. Incluso recordarán también, yo he hecho alguna apreciación en relación a las sociedades por acciones simplificadas, lo cual tiene un tratamiento particular. Ya saben ustedes de que los socios tienen responsabilidad mancomunada, simplemente mancomunada. Esto puede tener algún llamado de atención para el juez al momento de la presentación en concurso. Bueno, la ley sigue mencionando o sigue haciendo referencia únicamente a los sujetos con responsabilidad limitada. ¿Por qué hace referencia a esto la ley? Porque ya sabemos, y ustedes lo habrán visto cuando han cursado Derecho Societario, de que la quiebra de las ciertas personas jurídicas importa la quiebra de los socios. Esto significa que en algunos tipos sociales, como por ejemplo en las sociedades colectivas, la quiebra de la sociedad importa la quiebra de los socios con responsabilidad ilimitada. Esta es la consecuencia de haber adquirido los socios un sujeto donde no existe limitación de la responsabilidad. De lo contrario, hubieran facilitado, hubieran, mejor dicho, recurrido o utilizado una, digamos, figura asociativa donde tenga la responsabilidad limitada. Hago una pequeña digresión, digamos, en este sentido y aclaración en relación al tema de la limitación de responsabilidad. Ustedes habrán visto, yo en la clase anterior me he referido a estas modificaciones que incorporó el Código Civil respecto de ciertos sujetos que, bueno, que antes regulados por leyes especiales no estaban o no tenían el mismo tratamiento en cuanto a la responsabilidad como si lo tenían dentro de la Ley General de Sociedades a través del artículo 54. Esto es inoponibilidad de la persona jurídica y 59, responsabilidad de los administradores. Bueno, les comento que esto ha sido incorporado al artículo 144 del Código Civil y Comercial. Aquellos que tengan, bueno, alguna computadora, les pido rápidamente si pueden verificar. El 144 habla de la inoponibilidad de la persona jurídica y tiene prácticamente el mismo texto con algunos detalles o matices, digamos, distintos que lo que está previsto en la Ley General de Sociedad. Esto es, el uso de la persona jurídica o la actuación por parte de los administradores y de socios tendientes a violar la ley, el orden público, la moral, las buenas costumbres y perjudicar a terceros, hace responsable a los socios o a los controlantes directos o indirectos, ¿no? Respecto de estos actos que lo hicieron posible, y esta responsabilidad es ilimitada y solidaria. Bueno, a ver, esto estoy hablando yo de que es una hipótesis que juega y que funciona en tanto y en cuanto existan actos extraños al objeto social, actos realizados en perjuicio de los acreedores,
¿Cuáles actos pueden ser estos? Bueno, ustedes deben haber visto en sociedades, pero hay una jurisprudencia bastante enriquecedora en los últimos años respecto de responsabilidad de los socios por deudas impositivas, responsabilidad por deudas, digamos, de carácter laboral, responsabilidad también respecto de terceros, de proveedores o de prestadores de servicios. Bueno, hay una jurisprudencia, la verdad, que bastante enriquecedora, o a la cual yo les pido que eventualmente, en caso que sea necesario, o bien les vamos a poner a disposición, o bien ustedes podrán investigar. Pero hago esta salvedad respecto de esto que acabamos de mencionar, la individualización de las personas jurídicas con responsabilidad ilimitada y que es en aquellos casos en los cuales específicamente la persona jurídica hubiera adoptado un tipo social con estas características. No así respecto de los otros sujetos. O sea, ¿a qué me refiero? Las sociedades, las simples asociaciones, las fundaciones, dentro de las figuras que están mencionadas en la Ley General de Sociedades 19.550, la sociedad anónima, la anónima unipersonal, la sociedad por acciones simplificada, con la salvedad que dice hace un momento, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad comandita por acciones. Bueno, son figuras en las cuales no vamos a tener individualización de los socios porque no tienen una responsabilidad precisamente ilimitada. Bien, ¿qué otro elemento va a integrar esta resolución, que es un acto único? ¿Qué quiero decir con acto único? No hay distintas resoluciones, es una sola la que el juez emite y que tiene un contenido, muchas veces podemos ver en las resoluciones de apertura de concurso, un contenido extenso. Claro, lo que pasa es que hay toda una serie de recaudos que deben integrar esta resolución de apertura del concurso preventivo. El segundo término, designación de una audiencia para el sorteo del síndico. Bueno, cada jurisdicción provincial tiene un mecanismo o un sistema de designación de síndicos concursales. La ley general la ley de concursos tiene un mecanismo, digamos, de designación o de en la parte de funcionarios del concurso al final de la materia, después lo vamos a ver con algún pequeño detenimiento. Bueno, los síndicos concursales pueden ser de dos categorías: categoría A para los estudios y síndicos que estén asociados, y para los grandes concursos, y la categoría B para la gran mayoría de los concursos preventivos, porque todos son medianamente pequeños concursos. Esta categoría B son aquellos en los cuales de alguna forma se designan los síndicos que tienen un estudio individual y están inscritos no en forma, digamos, conjunta, o sea, con otros síndicos también. En nuestro sistema, en la provincia de Jujuy, el juez del concurso eleva un oficio al Superior Tribunal de Justicia a través del secretario de Superintendencia, donde está el listado de todos los contadores públicos que están inscritos para participar, digamos, de concursos preventivos y quiebras, y se hace una designación por sorteo que después es comunicada al juez a los efectos de que el juez lo haga saber a los acreedores. Esta designación tiene una importancia importante porque el sujeto que sea designado síndico en el concurso preventivo va a tener una actuación, digamos, activa, dinámica, desde el mismo momento en que asuma el cargo. Porque vamos a ver seguidamente estos plazos que van a empezar a correr a partir de la presentación en concurso preventivo y de designación del síndico respecto de ciertos informes que va a tener que realizar el funcionario. Bien,
Eh, un tema importante, la fijación de una fecha hasta la cual los acreedores van a poder hacer, obtener el reconocimiento de sus acreencias, la cual va a estar comprendida entre los 15 y los 20 días en que el juez estima que va a concluir la publicación de dictos. Para que ustedes tengan presente, ¿cómo es el mecanismo? Yo voy a hablar un tanto en forma resumida y coloquialmente. Se presenta un sujeto en concurso preventivo, acompaña o da cuenta de los recaudos formales de presentación y el juez emite esta resolución. Esta resolución, cuyo contenido todavía nos falta desarrollar in extenso, pero de todos modos resumiendo un poco, esta resolución se hace conocer. ¿Cómo se hace conocer a terceros? Bueno, ustedes saben de que existe el diario de publicaciones legales, que es el que tiene cada una de las jurisdicciones, incluso el gobierno nacional, a través del boletín oficial, en el cual se hace la publicidad de aquellos actos de gobierno, de aquellos actos emitidos por el Poder Judicial o de aquellas resoluciones o leyes que son promulgadas, inclusive decretos o ordenanzas también municipales. Entonces, esta publicación de dictos se hace por medio del diario de publicaciones legales y a la misma vez por el diario de amplia circulación en la sede del lugar de asiento del deudor o incluso en aquellos lugares en los cuales el deudor tenga bienes. ¿Esto qué significa? Que en aquellas otras jurisdicciones, por ejemplo, si yo me presentara en concurso preventivo y tengo bienes acá, hay bienes en Salta y bienes en Tucumán. Bueno, en cada una de estas jurisdicciones deberé efectuar también una publicación de dictos ante la eventual posibilidad de que existan acreedores en esas otras jurisdicciones. Esto es, digamos, algo que tiene que ver con el régimen de publicidad y con el orden público concursal dentro de lo que es el ordenamiento y la ley de concursos 24.522. Bien, entonces, la estimación de esta fecha, entre 15 y 20 días en que concluya esta publicación de dictos a la que yo me refería, es más o menos el término que estima el legislador prudente para que los acreedores concurran ante el síndico a pedir la verificación de sus créditos. De aquí la importancia de tener la sindicatura. Los acreedores no se van a presentar ante el juez a pedir el reconocimiento de su acreencia. No, lo van a hacer porque en este sentido, bueno, hay algo que no hemos desarrollado por cuestiones de tiempo y por cuestiones que tienen que ver con esto de reducción, digamos, del programa de estudio, pero hay dos sistemas, básicamente, sistemas publicísticos y sistemas privatísticos de la quiebra. Voy a poner simplemente un ejemplo. Italia se mantiene apegada a un régimen estricto, un régimen cerrado, netamente publicístico de la quiebra. Vamos a ver ahora, cuarentena de por medio, pandemia también, lógicamente, de qué forma esto impacta en los italianos, si hay alguna reforma a la ley concursal. Hay, sí, dando vueltas algunos proyectos para tratar de contener la situación de crisis, la cual todavía se mantiene en toda Europa, y lógicamente que concita también la atención de los legisladores en cada uno de los países. Pero, digamos, independientemente de esto, nuestro sistema, o sea, de esta aclaración respecto del régimen publicístico, y decimos publicístico porque todo se tramita en el juzgado y el juez que lleva adelante el proceso. Decimos que nuestro régimen es mixto, de alguna forma, porque se inicia con una presentación judicial, donde hay una actividad jurisdiccional por parte del juez, que da lugar al concurso preventivo, que da lugar de alguna forma a la apertura del concurso, pero después
vemos cómo hay un trámite que es de carácter privado, lo cual se lleva a cabo en el domicilio del síndico. Y a esto me refiero a lo que mencionaba en relación al reconocimiento de la creencia por parte de los acreedores. En esta primera etapa, los acreedores únicamente pueden instar o reclamar y pedir el reconocimiento y verificación de su acreencia a través de una presentación que hacen en el domicilio del síndico. Bien, la orden de publicar edictos, la orden de anotar la apertura del concurso preventivo en el registro de concursos. Bueno, cada jurisdicción debe tener un registro de concursos que es para que aquellos sujetos que eventualmente hayan requerido una presentación concursal y eventualmente, antes de cumplirse los tiempos estos que he mencionado del artículo 59, en fin, puedan peticionar otra apertura de concurso preventivo, esto estamos hablando del periodo de inhibición, bueno, que estos sujetos no puedan nuevamente requerir una presentación en concurso preventivo. Este es el objetivo de anotar el concurso en estos registros que deben llevar cada uno de los tribunales provinciales. Bueno, la determinación de un plazo no superior a los 3 días a los efectos de que el deudor acompañe la documentación que lleve y los libros en relación a su situación económica. Volvemos a lo que ya hemos mencionado, únicamente aquellos sujetos que estén obligados a llevar contabilidad. Recuerden lo que hemos mencionado en relación a las empresas, aquellos que desarrollan actividad económica digamos, en la forma de empresa, bueno, tienen que tener una contabilidad. Entonces, los libros, inventario, libro diario, balances, etcétera, pueden ser exigibles únicamente a estos sujetos, no a los otros que de alguna forma no tengan alguna documentación contable. Disculpen un segundo. Entonces, ¿qué fin cumple esto? Bueno, que el secretario tome nota, llene eventualmente espacios en blanco respecto de esa documentación. Acá hay también que hacer otra aclaración. La mayoría de las empresas de algún volumen importante o significativo llevan, digamos, la documentación legal o la documentación contable a través de sistemas informáticos. Bueno, esos sistemas informáticos no es que se van a acompañar al juzgado, sino que se va a tener que imprimir esa documentación, esa información. Recuerden ustedes que los balances se ponen a disposición de los socios. En materia societaria estamos hablando a los fines de su aprobación, y esto es lo que van a tener que acompañar a aquellos sujetos que tengan actividad económica, que desarrollen, digamos, actividad en forma de empresa, o las personas jurídicas, porque en la hipótesis de la persona jurídica, el legislador presume que implícitamente detrás de ella existe una empresa y por lo tanto la obliga a llevar contabilidad. Yo voy a poner un ejemplo así un tanto futbolístico, pero los clubes de fútbol, que son asociaciones civiles, bueno, las viejas asociaciones sin fines de lucro, hoy por hoy ya esta última parte, digamos, ha quedado completamente abrogada, porque el legislador ha unificado, digamos, en este sentido, todo lo que es materia civil y comercial. Por lo tanto, en este caso, también estos sujetos están obligados a llevar contabilidad, lo cual implica, lógicamente, un costo. Bueno, avanzamos. ¿Qué más? El juez lo que va a hacer también es disponer una inhibición general de bienes del deudor. ¿Qué objetivo cumple esto? Que el deudor tenga inmovilizado a la fecha de presentación
su patrimonio. Esto es, que no pueda desprenderse de bienes, que de alguna forma, por eso se libran oficios a cada uno de los registros. Esto es registro inmobiliario, el registro prendario, el registro, digamos, de automotor. Bueno, y se hacen anotaciones en todos los registros a los efectos de inmovilizar el patrimonio. De alguna forma, recuerden ustedes que el patrimonio es garantía común de los acreedores y por lo tanto garantiza las obligaciones que asume el deudor, o bien para el cumplimiento del acuerdo, o bien en caso de no llegar a un acuerdo con los acreedores, para liquidarlo y poder hacer frente al pago de los acreedores. A la misma vez hay un recaudo en este sentido, ¿no? Independientemente de la inhibición. Vamos a otro inciso. El depósito de una suma que el juez estime necesaria a los efectos de, también dentro de 3 días de notificado de la resolución respectiva, para realizar los gastos de correspondencia. Esto significa que el síndico, que va a tener que remitir una carta a los acreedores, no tiene que sacar de su bolsillo dinero para notificar a los acreedores. Imagínense una carta documento, creo yo que está en 500 o 600 pesos o algo por el estilo. Imagínense 100 acreedores. Estamos hablando de 60.000 pesos. Bueno, es imposible de que el síndico pueda hacer un depósito o cubrir, digamos, ese gasto. Por lo tanto, el juez requiere en este sentido una intimación al deudor desde la resolución de apertura para que deposite una suma que sea prudente para atender estos gastos de correspondencia, porque después es el síndico el que va a remitir carta a los acreedores. Bueno, la determinación de las fechas en las cuales el síndico va a presentar el informe individual y el general. El informe individual es aquel que está referido específicamente a los créditos, a cada una de las pretensiones efectuadas por parte de los acreedores a los fines de su reconocimiento. Y por supuesto que el informe general ya es un informe mucho más amplio. Digamos, el informe individual es un informe dinámico respecto de cada uno de los sujetos. El informe general es una mirada estática a un momento determinado respecto de la situación del deudor y que comprende activo, pasivo, responsabilidades, fecha de inicio del estado de cesación de pagos. Recuerden esto que les manifesté y que está incorporado dentro de este proyecto de reforma, la posibilidad de alegar, digamos, la cuarentena y la pandemia como justificativo de inicio del comienzo del estado de cesación de pagos. Bueno, es algo que está en discusión, algo que todavía está en debate, no es ley, por supuesto, pero me parece a mí un tema interesante, por lo menos para transmitirlo y lógicamente también para generar alguna reflexión en relación a ello. La fijación de una fecha, entre otros de los recaudos, en la cual se va a celebrar una audiencia con 5 días de anticipación al vencimiento del periodo de exclusividad. Bueno, vamos a aclarar un poquito esto. El periodo de exclusividad es aquel periodo de tiempo que a partir de la finalización del plazo para que los acreedores concurran a verificar los créditos y a partir de la resolución de categorización que el juez va a dictar en su oportunidad respecto de los acreedores que han obtenido reconocimiento de sus acreencias, en relación a la propuesta que pueda efectuar el deudor, y esto es con anterioridad a la presentación del informe general, vamos a tener el periodo de exclusividad. El periodo de exclusividad, así mencionado en la ley, periodo de exclusividad, podría haber tenido alguna denominación un tanto más didáctica.
esto de que las leyes deben ser claras, simplificar la terminología o el lenguaje. Bueno, periodo de exclusividad significa periodo de negociación. Esto es, el plazo comprendido entre la resolución de categorización de los acreedores y el vencimiento de este término, que allá lo vamos a ver cuando analicemos un poquito más en detalle, pero el artículo 43 hace alguna referencia a esto, comprendido entre los 120 y 180 días que el juez más o menos estima que puede llevar, digamos, el deudor, o le puede llevar al deudor a arrimar los acuerdos o eventualmente negociar con los acreedores. Entonces, decimos, 5 días antes, vuelvo a insistir, 5 días antes de que vence este plazo, que es el de finalización del periodo de negociación o de exclusividad, como marca ahí la ley, el deudor va a llevar, el juez fija una audiencia en la cual debe concurrir el deudor y los acreedores que así lo deseen, simplemente que tiene carácter informativo. Digo que tiene carácter informativo porque en esta audiencia lógicamente no hay obligación de que el deudor a ese momento, me refiero al día de la audiencia, acompañe las conformidades. Si lo ha hecho con anterioridad, directamente puede requerir la inmediata homologación del acuerdo. Pero si no lo ha hecho con anterioridad, bueno, es simplemente para reunirse con el juez, dar cuenta del estado de avance de las negociaciones que tenga con los acreedores y de cómo evoluciona, digamos, en este sentido, las tratativas para llegar a algún acuerdo. Esta audiencia, modificación introducida por la ley 26.684, bueno, yo les he hecho referencia a distintas modificaciones de la ley de concurso. Estoy hablando de los últimos 15, 20 años. Entre ellas hay una modificación a la cual no hice específicamente referencia porque es una incorporación y una modificación realizada a la ley en el año 2011, ley 26.684, que incorpora una impronta laboral dentro de la ley de concursos. Yo quiero hacer una aclaración, porque esto siempre genera algún tipo de observaciones entre adhesiones y algunas reproches en cuanto a la actitud del legislador de haber incorporado las cooperativas de trabajo o haber incorporado a los trabajadores dentro del proceso concursal. También les quiero decir algo, no hemos inventado absolutamente nada. En Francia, la Loi de Sauvegarde d'Empresse tiene un sistema, un mecanismo bastante similar, donde los trabajadores tienen una participación sumamente activa dentro del proceso concursal. Lo mismo la ley de quiebras de Inglaterra, tienen mecanismos donde permiten que los trabajadores participen de todo el proceso. Bueno, en este sentido, nuestros legisladores han creído conveniente y se ha modificado en este sentido la ley concursal, y dentro de esta, digamos, particularidad que es la impronta laboral en la ley de concursos, está la de comunicar a los trabajadores la realización de esta audiencia informativa. Lógicamente, esta notificación no se hace mediante una publicación para los trabajadores, porque estamos hablando de aquellos que todavía se están desempeñando todavía en la empresa, porque recuerden ustedes, vuelvo a insistir, en relación a estas particularidades que hemos dado en anotar en relación al concurso preventivo, y es que hay continuidad de la actividad por parte del mismo deudor. No hay ni suspensión ni paralización desde ningún punto de vista. Al contrario, inmediatamente
de efectuada la presentación en concurso, esto no significa desde ningún punto de vista de que el deudor en algún momento debe suspender, paralizar algún tipo de actividad que esté desarrollando. No, es, digamos, la continuidad normal de sus actividades. Por lo tanto, los trabajadores se notifican a través de medios visibles dentro de la misma empresa, puede ser también a través de otros mecanismos que en algunos concursos se ha hecho, una notita personal refiriéndole por parte de del sector administrativo o el sector de recursos humanos a los trabajadores y haciéndoles referencia a esta audiencia informativa. Bueno, ¿qué otro recaudo más vamos a tener? Una vista que se corre al síndico. Obviamente esta vista no puede tener lugar si todavía no tenemos designada la sindicatura. Por eso vuelvo a insistir, y recuerden lo que yo, cuando empezamos a hablar, esto de la audiencia para el sorteo del síndico, en rigor de verdad, en nuestro sistema acá en la provincia de Jujuy, no existe. En el ámbito, me refiero del juzgado donde tramita el concurso, porque ya lo expliqué, tenemos un mecanismo a través de superintendencia del Poder Judicial. Ahí sí se realiza el sorteo, digamos, del síndico, no en el mismo juzgado. En este sentido, una vista por el término de 10 días al síndico a los efectos de que se pida sobre los pasivos laborales, y esto tiene que ver con, vuelvo a insistir, la impronta que le dio la ley 26.684, porque en este sentido modifica la ley de concursos en este punto, en el artículo 14, inciso 10, y previa auditoría legal y contable indique o informe, se pronuncie sobre la existencia de pasivos laborales o de otros créditos laborales que estuvieran comprendidos dentro de la figura, y acá vamos a incorporar algún otro dato, digamos, novedoso y terminología, el pronto pago laboral. ¿Esto qué significa? Que eventualmente el deudor puede haber referido en su presentación o denunciado todos los acreedores. Ahora, puede también me refiero a todos los acreedores laborales, pero también puede haber omitido algunos acreedores laborales. Sobre todo, por ejemplo, aquellos que no habían obtenido reconocimiento de su acreencia, aquellos trabajadores que, bueno, tienen alguna discusión respecto de si estaban registrados o si correspondía que se los registre. Estoy hablando de los monotributistas y que, por ejemplo, para el empleador o para el empresario no estaban en relación de dependencia, pero ellos consideran que sí, han hecho un reclamo de carácter laboral. Bueno, o no lo han hecho. Entonces, respecto de estos temas, el síndico puede eventualmente expedirse en este término, pero fíjense ustedes que la ley dice previa auditoría de la documentación legal y contable del deudor. Por ende, esta auditoría significa que el síndico, ustedes el día de mañana, que quieran eventualmente ser síndicos de un concurso preventivo o eventualmente una quiebra. El síndico debe constituirse en el domicilio del deudor, recaudar o recabar la documentación legal, la documentación contable, pidiéndole algún informe por escrito respecto de los juicios que estuviera tramitando en contra del deudor. Respecto del listado, ustedes saben bien de que están los formularios 931 y otros que exige, digamos, los organismos recaudadores, con los cuales se puede verificar los empleos del deudor. Pero también hay documentación legal en la cual el síndico puede verificar quiénes están en relación de dependencia y si respecto de estos sujetos existiere deuda laboral. Insisto, estas son improntas, digamos,
de carácter laboral que han sido introducidas a la ley concursal a través del artículo 10 y 11. Bien, el síndico debe emitir un informe mensual respecto de la evolución de la empresa y el cumplimiento de las normas legales y fiscales. Bueno, vamos a empezar a hacer alguna pequeña aclaración. Normalmente las sindicaturas tenían dos actividades, digamos, muy marcadas en la ley. Una era la realización del informe del artículo 34, esto es el informe individual de los créditos, y la otra era el informe general del artículo 39. Independientemente de eso, el síndico participa en una multiplicidad de incidentes que se van planteando a lo largo del concurso preventivo. Hay algunos concursos preventivos y algunas quiebras que tienen 100 o más incidentes respecto de distintas situaciones que se van presentando y de acreedores que se presentan o planteos que se realizan en relación a situaciones que tienen que ver con el patrimonio del deudor. Entonces, lo que de alguna forma yo les quiero transmitir es que este informe mensual por parte de los acreedores, bueno, por parte del síndico en relación al deudor, tiene algunas particularidades. ¿Y a qué me refiero con las particularidades estas? Le estamos pidiendo al síndico que todos los meses se constituya en el domicilio del deudor, o bien que le exija al deudor que todos los meses le acompañe documentación, la cual va a tener que ser llevada al domicilio del síndico, a los efectos de que éste puede elaborar un informe en relación a la evolución de la empresa y el cumplimiento de las normas legales y fiscales. Lo pongamos en términos un poco más prácticos. Si el deudor no cumple con la presentación jurada de ganancias, si el deudor no cumple con la presentación de la posesión ante el IVA en el mes respectivo, si el deudor no cumple con... ¿Hay alguna sanción? ¿Está previsto en la ley? No. ¿El síndico lo va a informar? Bueno, en principio debería efectuar algún informe en relación a estas circunstancias, pero no hay una consecuencia, o por lo menos no está prevista una consecuencia. También, digamos como observación, poner en cabeza de la sindicatura la obligación de tener que efectuar un control y seguimiento estricto de las actividades, y casi así como una suerte de vigilancia, ¿no? Como si tuviera el poder de policía del deudor, ver si está haciendo todas las presentaciones juradas de carácter fiscal, tributario, si paga los aportes y contribuciones. Bueno, esta no es una función, no es lo que se quiere de la sindicatura. Y tampoco tiene mayormente utilidad práctica. Si eventualmente el deudor no afrontare o no pagare, imagínense este deudor que está ahora en cuarentena. Si estoy diciendo de que el sujeto que estuviere en cesación de pagos durante la cuarentena puede justificarlo simplemente haciendo referencia a la cuarentena. Esto es, señor juez, voy a ser así esquemático, discúlpenme, esto no es tan breve, pero lo voy a tratar de simplificar en estos términos. Señor juez, vengo a pedir mi concurso preventivo, mi actividad es de restaurante, hotelería, etcétera, actividades, digamos, que han sido afectadas mayormente por la pandemia y por supuesto, por la consecuente cuarentena, desde luego, y pido mi concurso preventivo y el estado de cesación de pago se justifica en esto. El juez inmediatamente debería abrir ese concurso preventivo. Tiene como objetivo esto, de alguna forma, resguardar el interés de los acreedores. Bien,
Vuelvo a insistir, esto ha sido bastante debatido en relación al informe mensual por parte del síndico, donde tiene que ejercer una suerte de vigilancia de las actividades del deudor, y lo lamentable de todo esto es que no tiene una compensación de carácter económico, lo cual significa que el deudor, por más buena fe, con el mejor voluntarismo, con toda la impronta que quiera llevar adelante el desarrollo de su actividad y con los informes que requiera eventualmente para poder establecer cuál es la situación del deudor al momento de elaborar el informe, bueno, esto no va a tener una compensación económica. Por último, la constitución de un comité de control. Bueno, el comité de control está previsto ya desde la ley 24.522. Los comités de alguna forma tienen la función de contribuir, aportar, colaborar con digamos, el control de actividades del deudor. Pueden aportar datos respecto de bienes, pueden emitir algún tipo de informe, pueden participar respecto de algunos eventualmente incidentes. Bueno, en definitiva, el comité de acreedores, y en este sentido, tiene una modificación a partir de la ley 26.684. ¿Por qué decimos que tiene una modificación? Porque el comité de acreedores va a ser designado dentro de los acreedores quirografarios de mayor monto denunciados por el deudor al momento de la presentación. Ahora bien, a esto le vamos a agregar un representante por parte de los trabajadores, y esta es la modificación incorporada por la ley 26.684, elegido dentro de los mismos trabajadores. O sea que en total vamos a tener un comité de acreedores integrado por 4 sujetos, ¿sí? 3 acreedores quirografarios. Empezamos, digamos, con alguna terminología un tanto más específica. Los acreedores quirografarios son aquellos que están mencionados allá cuando veamos concretamente privilegios, pero en el artículo 248 se hace referencia a los acreedores comunes, quirografarios, o en la terminología de los españoles, quirógrafos. ¿Esto qué significa? Aquellos sujetos que no tienen un privilegio. Hoy por hoy, la verdad es que en los concursos preventivos vemos que los quirógrafos o quirografarios o comunes son realmente una verdadera minoría. Son cada vez menos la cantidad de acreedores quirografarios, porque se han ampliado a través de distintas reformas a la ley concursal el elenco de los sujetos que tienen algún tipo de privilegio especial y privilegio general. Esto vamos a hablar en otra oportunidad. Bueno, hasta acá hemos avanzado un poco con respecto a este tema de la presentación, resolución de apertura. Hemos tratado de aclarar algunos conceptos. Yo no sé si el doctor Martín Sodero está conectado, me manifestó algún tipo de dificultad. ¿Estás conectado, Martín? Estoy conectado. Sí, estoy aquí. Estaba bueno, a medida que iba explayándose sobre los distintos incisos del artículo 14, los fui agregando en el chat para que los chicos puedan tenerlo a mano. Te escucho muy bajito. No sé si podrías acercar o aumentar un poquito el volumen del micrófono. No sé si se me escucha ahí. ¿Se me escucha mejor? ¿Se me escucha mejor ahí? Ahí te escucho. Bien, les decía que a medida que iba desarrollando la clase, iba incorporando en el chat los distintos
incisos del artículo 14 para que lo tengan a disposición y lo puedan ir leyendo. Y bueno, también les dejé, para aquellos que estén interesados en conocer cómo son las actas de designación del síndico, un enlace que lo lleva al Poder Judicial, a la página del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, donde se encuentran todas las actas de superintendencia en donde se designan a los síndicos por este año. No sé si ustedes, chicos, tienen alguna pregunta que quieran formular, pueden habilitar el micrófono o hacerlo por el chat, y si no hay ningún inconveniente o no tienen preguntas, podemos seguir con el desarrollo de la clase. Dale. Bueno, y no hay ninguna pregunta en el chat para formular, así que podemos seguir. Yo les propuse a los chicos que si tenían alguna pregunta podían habilitar su micrófono y hacerla, pero bueno. Por ahí me parece importante, Martín, lo siguiente, ¿no? Me parece a mí que pueden efectuar cualquiera de ustedes alguna pregunta que la pueden enviar por chat. Lo importante es que la pregunta que alguno de ustedes tenga le va a servir al resto para aclarar algún concepto o alguna idea respecto de lo que acabamos de mencionar. Bueno, aquí, Pablo, ¿alguna particularidad acá, en relación a esta presentación concursal que pueda llegar a haber en el proyecto de reformas, ¿no?, que trata a los sujetos por deudas originadas en el consumo? Bueno, acá se prevé la posibilidad de que se designen no síndicos precisamente, esto yo estoy haciendo a título de comentario adicional en relación al proyecto de reforma, vuelvo a insistir, no síndicos, sino componedores, y donde la presentación, digamos, de este suerte de concurso resumido para el consumidor, que sería a través de una ley adicional a la ley de concursos para tratar el concurso de estos sujetos, bueno, se hace a través de una declaración jurada, ¿no? Por ende, hay cierta información que no se le va a exigir, sino algún pequeño detalle en relación a los acreedores, indicando montos, causa de sus créditos, privilegios, si los hubiere, detalles del activo, un listado de ingresos habituales. Bueno, digamos, tiene algunas particularidades que la sacan de este esquema así estructurado y rígido que tiene la ley 24.522, en el artículo 11 particularmente, donde está previsto, lógicamente, digamos, el concurso preventivo mayormente para el sujeto que tiene una actividad empresaria y que lleva contabilidad. Digo esto porque, bueno, hay algunos detalles y algunas características que son bastante particulares. Pablo. Bueno, si no hay alguna pregunta, acá, sí, Martín, hay preguntas. Avanzamos un poco con el programa. Acá hay una pregunta, no sé si se me escucha. Hay una pregunta, Pablo, de Amina Suárez, que consulta y dice que no le quedó en claro. Ver, ¿me permití un segundo, Martín? Sí. Yo me voy a desconectar y vuelvo a conectarme para tratar de escuchar mejor. Bueno, les pido por favor, si ustedes me escuchan a mí, me hacen un ok en el chat, por favor. Ahora sí escucho perfecto.
¿Me escuchás, Pablo? Perfecto. Ah, bárbaro, bárbaro. Amina Suárez pregunta aquí si que no le queda claro cuándo termina el periodo de exclusividad. Esa es la pregunta que hace. ¿Cuándo termina el periodo de exclusividad? Bueno, a ver, aclaramos el tema respecto de el periodo de exclusividad. En primer término, el periodo de exclusividad lo va a determinar el juez. Y lo fija el juez en la resolución esta del artículo 14, pero hemos dicho de que el artículo 14 no lo podemos ver en un contexto solo, aislado, sino que hay que verlo en relación al resto del ordenamiento. Así como aclaré la cuestión relativa a la designación de la sindicatura, a la misma vez vuelvo a hacerlo en relación al periodo de exclusividad. Si ustedes se fijan o van al artículo 43, el artículo 43 habla precisamente de este periodo de exclusividad. Vuelvo a insistir, hubiera sido conveniente a lo mejor otro término, pero en definitiva lo podemos entender en términos laxos o coloquialmente como periodo de negociación. Es el plazo, el término en el cual el deudor va a arribar a algún tipo de acuerdo con los acreedores. Bien, el deudor tiene que presentar o puede presentar, esto yo después voy a hacer alguna salvedad en este punto, una propuesta de categorización de los acreedores. Esto tiene como objetivo efectuarles propuestas diferenciadas, tratar, digamos, en forma diferente, por ejemplo, por un lado, aquellos deudores que son financieros. Miren, mejor ejemplo que esto, algo que está, digamos, todavía en los medios nacionales y que ha trascendido enormemente, que es el concurso preventivo de Vicentín. Se ha hablado mucho de acreedores financieros, tanto locales como extranjeros, de no sé qué cantidad de dinero que se adeuda al Banco Nación, que integra y es parte integrante del comité de control dentro de lo que es el concurso preventivo. Acabo de mencionar y de referir en el inciso 13 este tema del comité de control. Y en este artículo 43, digamos, esta propuesta de categorización da comienzo con la resolución respectiva, que es la resolución por parte del juez que fija en forma definitiva las categorías, y da comienzo a ese término de entre 90 y 120 días, o con 30 días más adicionales, que por eso digo entre 90 y 120, pero el juez toma el término mayor que pudiere, que es el de vencimiento del periodo de exclusividad. Vuelvo a insistir, este tema del vencimiento del periodo de exclusividad tiene que ver con lo que ya he mencionado, recuerden ustedes, que es la audiencia informativa. La audiencia informativa debe llevarse a cabo, lógicamente, 5 días antes del vencimiento del periodo de exclusividad. Entonces, el juez en primer término fija un plazo para que los acreedores se presenten a verificar sus créditos. En segundo término, fija un término para que el síndico presente el informe individual y general respectivamente, donde lo va a estimar prudencialmente de acuerdo a la práctica judicial, teniendo en cuenta cuándo se podrían llegar a publicar edictos. Bueno, disculpen esta aclaración, pero es casi una obviedad insalvable. Si alguien presentó su concurso preventivo en el mes de marzo, calculen ustedes en qué situación se encuentra hoy a X cantidad de meses de cuarentena. Bueno, en la misma situación que la del mes de marzo. Probablemente no pudo publicar los edictos porque producto de la cuarentena no pudo llevar a hacer la publicación en los diarios. Probablemente no tiene todavía la designación de síndico, tal vez sí. Bueno, pero es probable que no la haya tenido. O sea, el concurso ha quedado prácticamente
estancado, paralizado, pero no por una inactividad del Poder Judicial, sino por esta situación excepcional que nos ha excedido a todos, que es precisamente la cuarentena. Entonces, digamos, los plazos se prolongan prácticamente sin límite temporal, sine die, decían los romanos, o sea, sin límite de tiempo. Por eso, vuelvo a insistir, el periodo de exclusividad es aquel término de entre 90, con una ampliación de 30 días más y 120 días, en que el juez estima que como probable tendrá el deudor para negociar una propuesta de pago con los acreedores. ¿Sí? Me parece que con esto aclaramos el punto en relación al periodo de exclusividad. ¿Estamos, doctor Severo? Sí, sí, podemos seguir. ¿Hay alguna otra pregunta? No tenemos ninguna otra pregunta. Y dice a Mina que le quedó más claro. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Agradece. Bueno, no, por favor, de nada, Mina. Avanzamos un poquito con el programa. Voy acá a la planificación. Yo lo tengo acá abierto porque me permite ir siguiendo, digamos, el orden de la exposición. Bueno, brevemente respecto de la sentencia de apertura, pero no con ánimo de profundizar, sino para que lo tengan en claro. La sentencia de apertura es una verdadera resolución judicial. ¿Esto qué significa? De que es tiene las mismas características y goza de los mismos efectos que una verdadera sentencia en un proceso judicial. Lo cual significa que el juez que ordena la apertura del concurso preventivo, de alguna forma, lo que está haciendo es admitiendo, en primer lugar, el concurso respecto al deudor, pero a la misma vez está resguardando el interés de los acreedores con estas medidas que hemos ido a lo largo. Vamos a pasar, no es lo mismo. No es lo mismo. El sujeto que esté en concurso preventivo tiene algunas restricciones en cuanto a sus bienes, tiene algunas restricciones respecto de la administración, porque la administración de alguna forma está sometida, está sujeta al control por parte de la sindicatura, y esto está previsto en el artículo 15, se refiere a la sindicatura, pero a la misma vez yo le agregaría respecto que se incorpora también como órgano de control el comité de acreedores. Ya sabemos, compuesto en esta primera etapa del concurso por los acreedores quirografarios de mayor monto, denunciados por el deudor en la presentación, y a la misma vez por un representante de los trabajadores, elegidos de entre ellos de los trabajadores que están en relación de dependencia. Hago también la aclaración para que no se interprete que los trabajadores que hubieran estado eventualmente despedidos antes de la presentación en concurso preventivo puedan participar eventualmente de integrar el comité o eventualmente puedan ser designados. No, únicamente por sorteo de entre ellos mismos hay un trabajador que podrá integrar el comité. Bueno, hablamos de como efectos de la apertura respecto de la administración, porque es sumamente importante tener en cuenta que la administración se mantiene bajo el mismo sujeto que ha solicitado el concurso preventivo. Esto es que el sujeto que pide el concurso va a continuar con las actividades, va a poder disponer los actos que sean de administración ordinaria. ¿Y a qué me refiero con administración ordinaria? Si el objeto fue de la compra y venta de mercadería, bueno, no habría mayormente inconvenientes.
porque sería exactamente la misma actividad. Supongamos en este sentido el concurso preventivo de un supermercado, el concurso preventivo de algún negocio, digamos, de venta de alimentos. Bueno, digamos, esto es parte del mismo negocio. Pero yo voy a poner una situación un poquito más compleja, ¿no? Que se ha presentado en y hay algunos casos de jurisprudencia bastante interesantes. Supongamos que el que se presenta en concurso preventivo es una agencia dedicada a la compra-venta de vehículos. Bueno, hay bienes registrables que son parte de la actividad normal del desarrollo económico de la actividad empresarial. Entonces, la pregunta que hacemos o la pregunta que nos podemos formular ¿es necesario que respecto de estos vehículos participe eventualmente el comité, el síndico y el juez autorice cada venta que se realiza de cada una de estas operaciones? Bueno, evidentemente no, porque es parte del métier y es parte de la actividad propia del sujeto concursado. Ahora, ¿es común en una empresa o pongo otro ejemplo, ¿no? Salgo de esto brevemente y pongo otro ejemplo. Empresa de transporte y colectivo. Va a vender un colectivo de los que tiene para cambiarlo o para modernizar la flota, etcétera. Bueno, ahí sí requiere de autorización o de expresa autorización judicial. Entonces, decimos esto para que vean que hay situaciones que parecen que son iguales o que se pueden tratar como similares, pero sin embargo tienen un tratamiento completamente diferente y esto requiere de alguna actividad en este sentido por parte de la sindicatura mucho más activa que aquella que tiene frente a otras situaciones que no son tan complejas, ¿sí? Esto me estoy refiriendo a lo que acabo de mencionar en la resolución de apertura en relación al informe individual que debe elaborar la sindicatura respecto de las actividades del deudor concursado. Bien, otro efecto de la apertura. Bueno, pasamos o comenzamos con el artículo 16. Ustedes recordarán que yo he mencionado en distintas oportunidades que el deudor, una vez que se presente en concurso preventivo, está de alguna forma encorsetado. ¿Esto qué significa? De que tiene una limitación significativa respecto de su actividad, negocio, industria, comercio, lo que fuera, y esa actividad está sometida a algún control. ¿A qué tipo de control? Bueno, en primer término, el deudor no puede hacer pagos, no puede alterar la situación de los acreedores de causa o título anterior. Existe en este sentido una expresa prohibición que está referida en el artículo 16, que es: señor deudor, si usted requirió el paraguas protector de la ley de concursos y refirió en su presentación que se encontraba en estado de cesación de pagos, usted no puede modificar la situación de los acreedores de causa o título anterior respecto de ese estado de cesación de pagos. Vamos a aclarar algunos conceptos. Todos los acreedores anteriores a la presentación en concurso preventivo se han visto sometidos a las reglas del concurso. O sea, todos deberán concurrir al síndico a pedir verificación de sus créditos. En el caso de algunos acreedores con garantía real, podrán recurrir a lo que vamos a ver después seguidamente, el concurso especial o la realización del bien sobre el cual se asiente el privilegio. Pero en definitiva, los acreedores van a tener que concurrir a pedir el reconocimiento de sus acreencias. ¿Esto qué es lo que de alguna forma protege el régimen concursal? Bueno, hay distintos principios, ¿no? Dentro de la ley de concursos, pero de alguna forma uno de los principios que yo sostengo que se mantiene inalterable
es el de igualdad de los acreedores. ¿Y en qué sentido igualdad? La igualdad en forma estandarizada a los efectos de que los acreedores no queden unos en una situación de mejoría respecto de otros, independientemente de que tengan o no un privilegio. Esto es, la ley es igual para todos, en este sentido existe lo que se denomina justicia distributiva, y por lo tanto se aplica en forma igualitaria y todos quedan sometidos a las reglas del concurso. Que queden sometidos a las reglas del concurso significa de que los acreedores estén obligados a concurrir al proceso concursal, requieran el pedido de reconocimiento de sus acreencias y de esta forma se incorporen al proceso. Entonces, insistimos con esto. El deudor no puede efectuar pagos. Ejemplo, yo voy y le pago a determinado acreedor y pretendo con esto obtener la complacencia, un voto, digamos, en una propuesta de acuerdo que pueda formular. Bueno, esto es lo que la ley quiere o de alguna forma contempla como prohibición. La violación de esta prohibición legal, que es la de efectuar pagos o alterar la situación de los acreedores. ¿De qué forma yo podría alterar? Bueno, reconociéndole eventualmente algún privilegio que no tenía originariamente. Entonces, esta situación que imponga o que revele alguna modificación de la situación del acreedor anterior a la presentación en concurso preventivo podría significar o podría implicar una sanción. Y la sanción es la que está prevista en el artículo 17, que es la eventual separación de la administración o, en su caso, la designación de un veedor o de, eventualmente, un controlador. Bien, ¿qué previsión también contempla el artículo 16? El pago de aquellos créditos de carácter laboral. Bueno, para que ustedes tengan en cuenta, dentro de los 10 días desde que el juez resolvió la verificación, la apertura del concurso preventivo, la designación del síndico y el informe correspondiente previsto en el artículo 14, inciso 11, el juez podrá autorizar el pago de los créditos de carácter laboral y de causa o título anterior a la presentación en concurso. Bueno, acá hay una elencación bastante amplia en relación a los créditos de carácter laboral. Se hace referencia a las indemnizaciones por despido, a las indemnizaciones que estén previstas en los artículos 132, 212, 245 al 254, las indemnizaciones que están previstas ahí por leyes especiales, la 25323, que es una ley que de alguna forma tiende a evitar el empleo, digamos, no registrado, o la ley 23551 de asociaciones gremiales y sindicales que protege, digamos, el despido de los trabajadores que tienen alguna representación gremial. Bueno, y se mencionan también los créditos por adeudados por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Hago una pequeña salvedad en este punto. Uno dice, bueno, pero si está la ley de riesgos del trabajo, ¿por qué el legislador hizo hincapié en los accidentes laborales como un crédito a reclamar al empresario? Bueno, porque eventualmente es posible que el empresario no haya abonado al seguro, a la empresa aseguradora, el seguro del trabajador y por ende tenga que eventualmente responder respecto de estos créditos, o sea, los créditos generados o que tienen causa en un accidente de trabajo que haya sufrido el trabajador y por lo tanto alguien tiene que responder y en este caso si el empleador no pagó el seguro, responde él frente al trabajador. Bien, para que proceda el pronto pago
de alguna forma, no se requiere ni verificación de crédito en el concurso, ni juicio laboral previo. O sea que, de alguna forma, podemos llegar al pronto pago a través de el informe que presenta el síndico dentro de los 10 días de haberse recibido el cargo, donde haciendo una auditoría de la documentación del empleador pudo determinar la existencia de algún crédito laboral, o también a través de una presentación del mismo trabajador requiriendo el reconocimiento de su crédito con el carácter o el beneficio del pronto pago. ¿Qué es el pronto pago? El pronto pago es, de alguna forma, el privilegio que le reconoce el legislador al trabajador para que éste pueda percibir su crédito con antelación o con anticipación al resto de los acreedores del concurso. O sea, que el trabajador no tenga que estar o esperar a que tramite todo el concurso preventivo para llegar a que dentro de 120 días o no sé qué tiempo desde que se presentó en concurso el deudor, le abone lo que le adeuda producto de esta relación de empleo. Supongamos salarios que se le adeuden al trabajador o eventualmente algún tipo de indemnización, como puede ser la indemnización por despido. Bueno, hay una situación de hiposuficiencia del trabajador, porque es la parte más débil de la relación contractual entre el trabajador y el empresario que se concursa. Pero existen algunas precisiones respecto de esto del pronto pago, porque no todo pronto pago es pronto cobro. En primer lugar, porque el trabajador de alguna forma tendrá que también demostrar su interés a través de el pedido de pronto pago, a través del reconocimiento de su acreencia, debe demostrar de que efectivamente era un trabajador en relación de dependencia, que no existe connivencia. Hay algunas situaciones que se han presentado en las cuales había alguna connivencia entre el deudor y el empleador a los efectos de distraer algunos fondos mensuales que tiene de ingresos la empresa para destinarlos a este trabajador que verdaderamente no es un trabajador de aquellos que están, digamos, dentro del registrados y que son parte, digamos, del personal de la empresa. De esta presentación se corre vista al síndico en el caso de que la haga el mismo trabajador, y el juez puede denegar en forma fundada, total o parcialmente, en estos supuestos, ¿no? Cuando decimos de que existe alguna concilium fraudis entre trabajador y empleador, y por supuesto que en este caso el juez puede disponer no abonar este crédito. Tiene un beneficio el trabajador que no lo tienen el resto de los acreedores, que es el de litigar sin gasto, y en este caso el trabajador, salvo en este caso de fraude o de concilio o de con el empleador, no tiene que afrontar honorario alguno. Esto es las costas, ¿sí? Cuando ustedes lean ahí en el artículo 16 que no se imponen costas al trabajador, se refiere a que no va a tener que soportar los honorarios por parte del abogado que representa al deudor en el concurso preventivo. Bueno, los créditos son abonados en su totalidad si es que existen fondos líquidos suficientes. Esto significa que si existen fondos producto de la actividad habitual y del desarrollo normal del negocio que tenga ingresos suficientes para afrontar los créditos, puede ser uno, pueden ser varios, los créditos laborales, bueno, se abonarán estos créditos. Ahora, en caso de que estos créditos o esta suma, de que estos fondos sean insuficientes, bueno, acá el legislador ha previsto un mecanismo que lo ha modificado
originariamente se había establecido algún porcentaje, después se volvió a modificar con la ley 26.684, y en este caso la sindicatura, respecto de los ingresos mensual bruto que tenga la concursada, va a afectar un 3%. Esto significa que del ingreso bruto que tenga la empresa que pide su concurso preventivo, el síndico afecta un porcentaje de lo que depara el negocio en forma mensual, y ese 3% lo destina a una suerte de fondo operativo para afrontar los créditos que tienen el privilegio, ¿sí? Y este beneficio, para que no lo confundamos concretamente con los privilegios del artículo 240 o del 241 y 246, son los privilegios especiales y generales respectivamente, y lo afecta al pago de los créditos laborales. Ahora bien, el síndico debe efectuar un plan de pagos, porque seguramente afectando ese 3% no va a llegar a cubrir la totalidad de los créditos que demanden los acreedores laborales. Miren, simplemente voy a poner un solo ejemplo y ustedes después lo podrán maximizar las veces que crean conveniente. Hagamos de cuenta un trabajador que tiene 20 años de antigüedad. Si cobra o tiene un sueldo, una retribución hoy de 30.000 pesos, bueno, la indemnización, así a grandes rasgos, rápidamente, que uno rápidamente puede efectuar, es que es una indemnización de unos 720.000 pesos aproximadamente. ¿Por qué hago este número yo así tan a la ligera? Bueno, multiplica los 30.000 por los 20 años nos da 600.000, si a eso le agregamos los 2 meses de preaviso, que son otros 2 salarios más, bueno, estamos seguramente en esa suma. Bueno, una suma significativa, y yo le puedo asegurar, peor aún con cuarentena de por medio, de que la empresa o el síndico, cuando va a intentar recaudar ese 3% del ingreso bruto, no llega ni por asomo al 10% de esa suma. Y estoy hablando nada más que de un solo trabajador en el ejemplo que acabo de mencionar. Entonces, el síndico elabora un plan de pagos. Ese trabajador va a terminar cobrando esa indemnización, lógicamente que en cuotas. Ese plan de pagos debe ser proporcional a los créditos y a los privilegios del acreedor. Esto es, del trabajador al cual se le esté adeudando digamos, la suma que acabamos de mencionar. Ahora, en ningún caso, y la ley, digamos, de alguna forma, no pone un piso, pero sí pone un techo. Y digo esto, que pone un techo porque cuando sean 2, 4, 20, 30 los trabajadores, en ningún caso podrá cada uno de ellos percibir más de 4 salarios mínimos vitales y móviles en esta distribución que el síndico hace en forma proporcional y a prorrata respecto de cada uno de los acreedores individualmente considerados. Ustedes hagan algún cálculo, digamos el salario mínimo vital y móvil desde el año 2019 que no se ha modificado, están los 16.785 o 875 exactamente, no me acuerdo así con precisión matemática, multiplíquenlo por 4, bueno, y esto les va a dar la suma que como techo, digamos, debería percibir cada trabajador cuando ellos son varios y cuando, lógicamente, digamos, hay que efectuar una distribución en forma proporcional respecto de cada uno de ellos. Bien. Hay una apertura que se ha hecho en la ley concursal a partir de un fallo que es Instituto Médicos Antártida, que son otros acreedores que no son precisamente o estrictamente los acreedores laborales y que son los acreedores denominados, entre comillas lo que voy a decir, de carácter involuntario. A ver, ¿quiénes pueden ser acreedores involuntarios? Bueno, aquellos que de alguna forma
no tenían un vínculo contractual precisamente con el deudor. A ver, contractual de carácter permanente, como puede ser un trabajador, como puede ser un proveedor, como puede ser un prestador de servicio. Bueno, el etcétera puede ser bastante amplio. Pero digo, aquellos acreedores que no han celebrado un contrato, ejemplo, se concursa la empresa de colectivos. Y el colectivo, un día, uno de los colectivos de la empresa tiene un accidente en la calle, atropella a una persona, a la cual le provoca un daño físico, y esa persona reclama una indemnización. La empresa pide su concurso preventivo. ¿Qué es lo que sucede con este sujeto? Bueno, este sujeto de alguna forma tiene también, como el acreedor laboral, una situación de hiposuficiencia en la cual tiene que tener algún resguardo, algún reparo, algún beneficio, porque por las circunstancias particulares de este sujeto no puede quedar contemplado en la misma situación lineal en la que quedan el resto de los acreedores comunes. Ejemplo, el proveedor, aquel sujeto que le prestó algún tipo de servicio y que no tiene estrictamente reconocido un privilegio. Bueno, dadas las circunstancias particulares de salud, de carácter alimentaria o cualquier otra que no admitieran algún tipo de demora, el juez deberá ponderar esta situación respecto de estos sujetos a los efectos de que perciban sus acreencias y que puedan cobrar sus créditos en forma anticipada al resto. A ver, yo voy a hacer brevemente una pequeña salvedad en este punto. En el año 2002, en la crisis que tuvo Argentina, financiera, económica, de todo orden, se reformaron distintas leyes, salimos del régimen de convertibilidad, los sujetos que tenían depósitos en los bancos no pudieron percibirlos, los que tenían depósitos en dólares, los bancos no restituían estos depósitos. Bueno, en definitiva, esto generó una serie de conflictos judiciales, hasta que en algún momento la Corte Suprema, en los famosos fallos Peralta, Smith y otros más, en distintos tiempos, reconociendo el derecho de los acreedores, lo obligó a los bancos a tener que satisfacer, digamos, estos reclamos. ¿Qué pasó, digamos, con algunas situaciones en particular? Aquellos sujetos que, producto de edad avanzada, aquellos que tenían más de 80 años, aquellos que tenían alguna situación, digamos, con alguna enfermedad que requería de alguna atención inmediata, bueno, se hizo una suerte de paraguas protector a los efectos de que estos puedan percibir las sumas que tenían depositadas en los bancos con anticipación a aquellos otros que tuvieron que seguir con los litigios porque, bueno, no estaban amparados dentro de esta situación excepcional. Digo esto para asimilar la situación que se presenta en este artículo 16, que habla en primer término del pronto pago y se refiere a los trabajadores, respecto de aquellos otros que acabo de mencionar en relación a situación particular que tenga como acreedor y en relación al deudor, para tener el mismo trato que tienen los trabajadores y ser pagados con preferencia al resto de los acreedores. Bien. El deudor, vuelvo a insistir, tiene una prohibición expresa, que es la de no modificar la situación de los acreedores de causa o título anterior. Ahora, también es cierto que el deudor puede requerir, previa autorización judicial, puede requerir algunos actos que excedan la administración ordinaria y que estén relacionados con bienes registrables,
disposición respecto de bienes que estén dados en locación, fondo de comercio, respecto de aquellos que tengan garantía especial o flotante. O sea, el deudor, en definitiva, respecto de algunos actos que excedan lo que es la administración ordinaria, puede requerir autorización especial. Esta autorización, lógicamente, la va a otorgar el juez previa vista al síndico, y aquí ya tenemos la intervención, lo que yo refería hace un momento, la participación por parte del comité de acreedores, hoy denominado comité de control, que es el órgano que de alguna forma acompaña, digamos, estos informes y acompaña al sujeto concursado para, digamos, aquellos actos que requieren de alguna autorización por parte del juez. Entonces, como primera medida, el deudor tiene prohibición para modificar la situación de los acreedores de causa o título anterior. Ahora bien, sí puede, respecto de algunos bienes, con autorización judicial, bueno, desprenderse, recuerden ustedes el ejemplo que yo di de la empresa de transporte de pasajeros que va a entregar un vehículo para cambiarlo por uno más nuevo, o va a adquirir otro vehículo. Para esto requiere autorización judicial. ¿Sí? Esta autorización la otorga el juez que entiende en el concurso preventivo. Estos actos que el juez autoriza tienen la protección del artículo 121 de la Ley de Concursos. Si ustedes se van al artículo 121, van a advertir que se refiere a los actos con autorización judicial, no podrán ser sujetos a impugnación o no podrán ser sujetos después a las previsiones contenidas en el artículo 118 y 119 de la Ley de Concursos. Esto es lo que tiene que ver con los dentro de lo que es efectos generales de la quiebra, actos ineficaces, ¿sí? Los actos otorgados durante el trámite del concurso preventivo no pueden ser declarados ineficaces respecto de los acreedores, ya sea de aquellos acreedores que fueron o participaron en el concurso preventivo o bien en la quiebra posterior. Por ende, en relación a estos actos, no hay mayormente inconveniente en una eventual quiebra posterior. Bien, ¿qué es lo que pasa si el deudor no cumple con estas previsiones del artículo 16? O sea, viola las disposiciones de esta prohibición y de alguna forma se desprende de algún acto, lo hace a título gratuito, lo hace en perjuicio de los acreedores, venta a precio vil, cualquiera que fuere esta situación. Bueno, esto es, digamos, un acto grave y que acá sí la ley, el legislador contempla algún tipo de sanción, que es la de la posibilidad de aplicar no solamente la ineficacia respecto de ese acto, o sea, ese acto no produce ningún efecto respecto del sujeto que ha sido beneficiado, ya sea con el cobro o al recibir algún bien que le pertenece al deudor, y lógicamente son actos que se retrotraen, vuelven sus efectos al estado anterior que tenían, y la ley prevé una sanción. La sanción para el deudor sería la designación de un veedor, un coadministrador o controlador, y la posibilidad, incluso también en casos graves, de separarlo de la administración. Esto, lógicamente, es una providencia que resulta o que puede ser apelada por parte del deudor, y lógicamente que también tiene
digamos, en todos estos casos, el deudor lo que sí conserva es la participación y la legitimación para obrar en todos los actos del concurso preventivo. Vamos a otros efectos importantes, el tema de los intereses. Bueno, la presentación en concurso preventivo produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a la presentación, con la salvedad de aquellos que estén originados en aquellos créditos de carácter laboral y aquellos créditos con garantía real. Esto comprenda o hipoteca. En este sentido, tenemos que hacer alguna pequeña salvedad. La ley 26.684 incorporó en el párrafo infin del artículo 19 la cuestión de los intereses de los créditos laborales. Porque, bueno, esto tiene sustento en dos fallos plenarios muy viejos de la Cámara Nacional de Comercio. Uno es el Seyman y Bonder del año 1989 y el otro es del Club Atlético Excursionistas del año 2006. Estos son los dos precedentes que dieron lugar a este párrafo final del artículo 19, donde se exceptúa también de esta regla general que dice que los intereses se suspenden para todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo. O sea, los créditos de causa laboral siguen devengando intereses con posterioridad a la presentación en concurso por parte del deudor. Ahora bien, esto no significa que vivimos en un país que en los últimos años, en muchos años, lleva con crisis inflacionarias. Llevamos con una inflación sostenida que a lo mejor ha sido más alta o más baja en distintas épocas, pero en definitiva esto obliga de alguna forma a repotenciar los créditos. O sea, los créditos, si nosotros los tomamos a valores constantes, ya sabemos de que no es lo mismo un peso a enero del año 2020 que a enero del año 2018 y mucho menos 2016 o 2015 o antes. Entonces, estos créditos lógicamente tienen que sufrir o deben sufrir alguna modificación o alguna alteración que van a tener que ser recalculados a valores constantes sin que esto implique aplicar alguna tasa de interés. Lo que se pretende es que el crédito simplemente se mantenga inalterable en el tiempo, ¿sí? Entonces, esto es muy difícil en la práctica de llevarlo adelante con un sujeto que ha pedido su concurso preventivo y que, sin embargo, los créditos, al transcurrir el tiempo, imaginen ustedes, peor aún este año, que es el peor de todos que yo recuerdo hasta el día de hoy, en el cual no hemos tenido o no hay actividad económica respecto de muchos sujetos que están en situación de crisis. Entonces, en primer lugar, la pregunta, ¿con qué ingresos va a pagar los créditos laborales o los créditos que tengan el beneficio de pronto pago? Difícil de responder. ¿Con qué ingresos se van a pagar los intereses que devengan los créditos con pronto pago posteriores a la presentación en concurso preventivo? Respuesta difícil de responder. ¿Con qué se va a abonar o cómo se van a recalcular durante todo este tiempo posterior a la presentación en concurso preventivo sin actividad económica los créditos que lógicamente hemos seguido teniendo algunas variaciones de precios? Hay una pequeña inflación que ha sido menor de acuerdo a los indicadores económicos del INDEC de estos meses de que ha transcurrido el año 2020, lo cual indicaría de que eventualmente sería una inflación menor a la que hemos tenido en el año 2019, pero sin embargo, a pesar de esto, hay una inflación incipiente. Entonces, se deben repotenciar los créditos. Esto casi diría yo
que es una situación de absoluta justicia respecto de los acreedores. Bueno, los créditos que tengan, digamos, o los créditos dinerarios no tendrán mayormente inconvenientes para requerir su verificación. Estoy hablando de los acreedores financieros, el fisco, digamos, aquellos acreedores por prestaciones de servicios, aquellos proveedores, por ejemplo, entrega de mercaderías, etcétera. No hay mayormente problemas para poder determinar el valor. Ahora, aquellas deudas que no sean dinerarias y que requieran de una, digamos, determinación, bueno, lógicamente, si el acreedor tuviere una deuda que no es dineraria, hay una previsión en el artículo 19 que obliga a convertirla a moneda de curso legal a la fecha de la obligación de entrega de la cosa, ejemplo, o a la fecha de presentación y el concurso preventivo a opción del acreedor. Ejemplo, si eventualmente hay una obligación de entrega de dinero en moneda extranjera, por ejemplo dólares, esto es, el deudor tiene que cumplir entregando dólares, el acreedor al momento de pedir la verificación puede tomar el valor del dólar a una fecha anterior, o sea, a la fecha de la mora en la cual incurrió el deudor, o bien a la fecha de presentación en concurso preventivo a opción de este si le fuere más conveniente. Esto de alguna forma tiende a generar algún equilibrio también respecto de aquel sujeto que es acreedor y que pretende el reconocimiento de su acreencia y puede utilizar estas dos variantes o dos alternativas. Bueno, en el programa de estudios nosotros podemos ver ahí en la planificación que dentro de estos efectos vemos los contratos con prestaciones recíprocas pendientes antes de que pasemos a los juicios en contra del concursado. Bueno, ¿a qué nos hacemos referencia con esto de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes? El artículo 20 tiene una previsión que de alguna forma tiende a establecer alguna posibilidad de que el deudor pueda continuar con algunos contratos que realmente son necesarios de proseguir o de mantener porque hacen a la actividad misma del sujeto. Y con esto me refiero a la situación de algunos proveedores, de algunos sujetos que entregan materia prima al deudor. Hagamos de cuenta que se presenta en concurso preventivo la cooperativa de tabacaleros. Por más que la cooperativa de tabacaleros pudiera tener algún volumen propio de producción de tabaco, requiere lógicamente de los productores de los tabacaleros que le provean esta materia prima. Hay distintos o múltiples ejemplos que lo podemos traducir en distintas actividades económicas, ya sea agrícolas o de otra especie. Pero en definitiva, el deudor puede continuar con el cumplimiento de los contratos en curso de ejecución, esto es, aquellos contratos donde el desarrollo de la actividad requiere que los sujetos o los terceros continúen proveyendo algún tipo de mercadería, materia prima, asistencia, de lo que fuere en relación al deudor, y para ello requieren autorización judicial. En este sentido, el deudor, al momento de efectuar la presentación, puede, previa vista al síndico, pedir autorización para continuar con estos contratos y la autorización de continuar con este contrato, o sea, cuando está el visto bueno por parte del juez, esto habilita al cocontratante a exigir el cumplimiento de las prestaciones que le fueren adeudadas. Vamos a aclarar un poquito este tema para
parece así un trabalenguas, pero vamos a precisar algunas ideas. Cuando hay alguien que de alguna forma provee algo para el deudor y el deudor requiere de esa prestación para que se mantenga, este tercero que le provee algún servicio, materia prima, mercadería o lo que fuere, puede, a los efectos de continuar con el contrato, exigirle al deudor que primero cumpla con esta prestación. O sea, que en definitiva, lo que pretende acá, o se pretende, es que el tercero no se vea obligado a tener que mantener un contrato cuando sabe que eventualmente no va a percibir ni lo que se le adeuda, ni tampoco las prestaciones futuras que realice a favor del deudor. Ahora, también hay algún resguardo, hay algún privilegio que puede tener este tercero y que es el de ser reconocido como acreedor privilegiado en los términos del 240. El 240 tiene un privilegio que es el privilegio de los gastos y costas del concurso. Esto es, el acreedor estaría respecto de estas prestaciones futuras, en el caso de eventual incumplimiento por parte del acreedor, en una posición de privilegio tal que le permitiría cobrar con anticipación al resto de los acreedores con privilegio especial, están previstos en el 241, o con privilegio general del artículo 246. Ahora bien, el artículo 153 del Código Civil y Comercial habilita al tercero a resolver el contrato cuando no se le hubiere comunicado la decisión de continuar. Ahora yo voy a hacer alguna pequeña salvedad en este punto. La ley habla del artículo 753 del Código Civil, pero lógicamente ustedes ya saben que el artículo 750, que el Código Civil ha sido sustituido por el Código Civil y Comercial. Bueno, en este sentido, el artículo que se corresponde acá es el 353 del Código Civil y Comercial, que establece el plazo de las obligaciones pendientes no caduca por efecto del concurso preventivo del deudor, a diferencia de lo que sí ocurría en el régimen anterior. Entonces, acá lo que tiene que hacer el deudor es, en primer término, darle noticia al tercero de que va a continuar con el contrato con prestaciones recíprocas pendientes, antes de que el tercero concurra a pedir la verificación de su crédito. Esto es, desde el mismo momento en que el deudor hace la presentación en concurso preventivo, requiere autorización para continuar respecto de algunos o ciertos sujetos determinados, la continuación de ese contrato, a los efectos de evitar que una vez ya presentado, abierto el concurso preventivo, este tercero se presente y pida verificación de su crédito. Ahora, vuelvo a insistir, el 353 establece que el plazo para las obligaciones pendientes de cumplimiento no caduca por efecto del concurso preventivo. Entonces, pasados los primeros 30 días sin que el deudor hubiere efectuado la opción por el cumplimiento, el tercero co-contratante puede eventualmente en determinado plazo resolver el contrato o bien, en su caso, exigir el cumplimiento de la prestación como condición para la continuación. Bien, esto depende de la situación, lógicamente, del sujeto que pide su concurso preventivo. En cada caso en particular se contemplan o se prevén situaciones completamente diferentes, no son todas iguales, y no podemos estandarizar la situación de un sujeto en relación a una determinada actividad respecto de otro. Bien, avanzamos un poquito en esto. ¿Qué pasa con los servicios públicos? Bueno, los servicios públicos, aunque tengan deuda anterior a la presentación en concurso preventivo, los servicios no pueden suspenderse por causa o motivo en relación a la presentación en concurso. Esto significa que los servicios de luz, los servicios de gas, los servicios
de cualquier otra índole no pueden suspenderse cuando el deudor pide su concurso preventivo respecto de estas deudas contraídas con anterioridad. Lo cual quiere decir que de alguna forma obliga a estas empresas prestadoras de servicios a continuar brindando el servicio para la empresa. Ahora bien, sí pueden hacerlo respecto de las deudas que contraiga el deudor con posterioridad a la presentación en concurso preventivo. Ahora, también puede suceder que no obstante y con posterioridad a la presentación, el deudor no pague, no cumpla o no haga, digamos, no abone los servicios prestados por estas firmas o por estas empresas con posterioridad a la presentación en concurso preventivo. Bueno, en este caso, ese privilegio respecto de estas empresas tiene el beneficio del artículo también 240. Esto significa que en caso de liquidación en la quiebra, las empresas, por las prestaciones mencionadas en el párrafo de la ley de concurso, esto es por servicios brindados al sujeto concursado, tienen el privilegio de gastos y costas del concurso. Bueno, con esto vamos a dar por concluida la charla de hoy. Yo les pediría a ustedes, si tienen alguna inquietud, si tienen alguna pregunta, abran por favor los micrófonos a los efectos de que yo pueda escuchar las preguntas que tengan. De todas formas, mi sugerencia, vayan leyendo lo que venimos viendo hasta ahora, tengan a mano la ley de concursos en estas remisiones que permanentemente vamos haciendo. Fíjense que hoy hemos ido un poco para adelante y para atrás de la ley. Hemos visto privilegios 240, 241, 246. Hemos hablado de actos ineficaces respecto de algunos acreedores, 118, 119, y la situación que está prevista en los casos que sí tengan autorización judicial, que tienen el paraguas protector del artículo 121. Bueno, yo les pido que tengan a mano la ley. Independientemente de eso, mi sugerencia de que vayan leyendo estos temas, las preguntas que tengan, vuélquenlas si quieren ustedes ahí en el aula virtual, y en todo caso la clase siguiente las comentamos, salvo que ustedes tengan alguna pregunta ahora, y yo quedo abierto para las dudas o las inquietudes que tengan. Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos vemos en la clase siguiente. Les deseo una muy buena tarde y les pido a todos que se cuiden. Un saludo cordial. Hasta luego.